Jerónimo y los apaches Chiricahua. Un relato histórico de resistencia que resuena hasta hoy. Prepárate para sumergirte en esta fascinante historia. Imagínate un cañón perdido en el tiempo, con el sol abrasando la tierra y el viento susurrando entre las rocas. Ahí, en el cañón de Nodoyon, hoy Arizona, nació Goyacla, el que bosteza, alrededor de 1829. Entonces era territorio mexicano, recién liberado del yugo español, pero con las cicatrices de la conquista todavía frescas. Este hombre, al que el mundo llamaría Jerónimo, no fue solo un guerrero o un líder, fue un torbellino de resistencia. Un chamán con alma de fuego, que se enfrentó a potencias que quisieron borrar a su pueblo, los apaches Chiricahua, del mapa. Su vida es un relato de lucha, de raíces profundas y de un legado que nos interpela. Vamos a recorrer su sociedad, su modo de vida, su contacto con los españoles, y lo que podemos aprender de alguien que, contra todo pronóstico, se negó a doblegarse. Los apaches Chiricahua, una sociedad libre y viva. Los apaches Chiricahua eran una de las muchas bandas del pueblo. Apache, un grupo de espíritu nómada que hablaba lenguas atabascanas y dominaba el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos y el noroeste de México. No eran de los que construían ciudades ni levantaban monumentos, su grandeza estaba en su movilidad, en su conexión con la tierra. Vivían en bandas autónomas, como los Bidoncoe de Jerónimo, cada una liderada por un Nantan, un jefe que no heredaba el puesto por linaje, que va, sino que se lo ganaba con sudor y valentía, en la guerra, en la caza, en esas palabras sabias que hacen que todos te miren y asientan. Jerónimo no nació con un título bajo el brazo. Se hizo líder porque era un fenómeno en la batalla, y porque tenía ese don de chamán que lo elevaba más allá de lo cotidiano. ¿Te lo imaginas? Guiando a su gente con visiones, hablando con los espíritus, mientras planeaba el próximo movimiento contra enemigos que los superaban en número. La jerarquía apache era así, flexible, casi líquida. No había un rey ni un palacio, sino consejos donde los líderes discutían y llegaban a acuerdos. Las mujeres, aunque no tomaban las grandes decisiones públicas, eran el alma de la banda. Criaban a los hijos, recolectaban alimentos, cosían las historias del pueblo en cada fogata. Y los chamanes, como Jerónimo en su faceta espiritual, eran los que unían lo terrenal con lo invisible. Un papel que no se tomaba a la ligera. No era una sociedad rígida como las de Europa o los imperios mesoamericanos, con sus pirámides y sus nobles. Aquí, el mérito mandaba. Si eras bueno con el arco, si sabías leer el terreno o inspirar a los tuyos, te escuchaban y punto. Esa libertad, esa falta de ataduras, fue lo que los hizo tan difíciles de someter. Un modo de vida esculpido por el desierto. Vivían en un mundo duro, de montañas escarpadas y llanuras donde el agua era un lujo. Eran cazadores-recolectores de primera. Ciervos, conejos, aves, lo que el paisaje les pusiera por delante. Y cuando la caza no alcanzaba, ahí estaban las raíces, las nueces, el mezcal que arrancaban de la tierra con manos expertas. No se quedaban mucho tiempo en un lugar, armaban campamentos ligeros, movían sus tipis y seguían adelante. Esa movilidad era su fuerza. Conocían cada sendero, cada escondite, y lo usaban como arma. La guerra era parte de su esencia. No solo peleaban para defenderse, sino para sobrevivir y, a veces, para vengarse. Sus incursiones eran rápidas, precisas, como un relámpago en la noche. Atacaban un asentamiento, tomaban caballos o comida, y desaparecían antes de que el enemigo supiera que los había golpeado. Ese estilo de guerrilla los hizo temidos, y con razón. Jerónimo creció respirando ese aire. Desde pequeño aprendió a seguir huellas, a disparar flechas con una puntería que asombraba, a esconderse donde nadie lo encontrara. Pero la vida, como suele pasar, le tenía guardada una prueba brutal. En 1858, soldados mexicanos atacaron su campamento en Casas Grandes, Chihuahua. Su madre, su esposa, sus hijos, todos asesinados en un instante. Él mismo lo contó años después, en 1906. Cuando dictó sus memorias, Jerónimo, His Own Story. Imagínate el dolor, la rabia. Ese día, Goyacla murió y nació Jerónimo,
un hombre que juró hacer pagar a quienes le arrancaron todo. Esa tragedia lo marcó. Pero también lo forjó como el líder que su pueblo necesitaba. Los españoles. Un eco que llegó desde siglos atrás. Jerónimo no conoció a los españoles de armadura y cruz. El dominio de España en México terminó en 1821, antes de su nacimiento, pero su pueblo llevaba siglos cruzándose con ellos. Desde el siglo XVI, los conquistadores habían puesto pie en el suroeste norteamericano, buscando oro y tierras que reclamar para la corona. Figuras como Juan de Oñate, que exploró la región en 1598, dejaron una estela de enfrentamientos. Los españoles trajeron misiones, jesuitas y franciscanos, plantaron cruces en Sonora y Nuevo México, presidios para protegerse y un sueño de grandeza que chocó de frente con los apaches. La relación fue un tira y afloja. A veces, los apaches atacaban sin piedad. En 1680, por ejemplo, se unieron a los del pueblo en Nuevo México, y echaron a los colonos en una rebelión que aún se recuerda. Otras veces, comerciaban caballos, herramientas de metal, cosas que los españoles traían, a cambio de pieles o comida. Había treguas, sí, pero eran frágiles como vidrio. Las encomiendas, el robo de tierras, la imposición de un dios que no entendían, todo eso alimentó la desconfianza. Los apaches no se dejaron domesticar. Y los españoles lo pagaron caro. Cuando México se independizó, heredó ese conflicto. Para la época de Jerónimo, los españoles como tales ya no estaban, pero su legado seguía vivo, en las rutas comerciales que cruzaban el desierto, en las misiones abandonadas que se caían a pedazos, en las tensiones con los mestizos mexicanos, que ocupaban sus tierras. Alfonso Borrego, un descendiente que ha estudiado esto, dice algo interesante, que los españoles no fueron tan genocidas como los ingleses, que arrasaron tribus enteras en el este de Norteamérica. Y hay algo de verdad ahí. Los datos muestran que los españoles a menudo intentaron integrar a los nativos, a su manera, claro, con mano dura y conversiones forzadas, mientras que los ingleses preferían desplazar o exterminar. Pero para los apaches, la amenaza creció con México y, sobre todo, con Estados Unidos. Especialmente tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que les quitó sus territorios y los dejó a merced de un nuevo invasor. Jerónimo, el guerrero que desafió al mundo. Después de la masacre de 1858, Jerónimo se convirtió en un vendaval. Lideró ataques contra asentamientos mexicanos en Sonora y Chihuahua, vengando a su familia con una furia que no se apagaba. Luego, cuando Estados Unidos se anexionó el suroeste tras la guerra de 1846 a 1848, su lucha se volvió aún más grande. Los gringos llegaron con sus soldados, sus trenes, sus promesas de progreso, y los apaches respondieron con lo que mejor sabían: guerra de guerrillas. Golpeaban rápido, usaban el terreno como aliado, se desvanecían en las montañas. Era como pelear contra fantasmas. Durante décadas, Jerónimo fue una pesadilla para sus enemigos. El general George Crook, con miles de hombres y recursos infinitos, lo persiguió sin descanso, pero él siempre se escapaba. Había algo casi mítico en su resistencia, hasta que, en 1886, agotado por años de lucha y con su banda reducida a un puñado de fieles, se rindió en Skeleton Canyon, Arizona. Fue el fin de la resistencia apache, o al menos de su fase armada. Lo mandaron a reservas, primero en Florida, luego en Alabama, y finalmente a Fort Sill, Oklahoma, donde murió en 1909, lejos de su tierra, pero con la cabeza alta. Lecciones de un hombre y un pueblo. La historia de Jerónimo es mucho más que una lista de batallas. Es un testimonio de resiliencia, de cómo el dolor puede transformarse en fuerza, de cómo una sociedad sin estructuras rígidas puede plantarle cara a ejércitos modernos. Su relación con los españoles, aunque lejana en su tiempo, nos obliga a matizar las cosas. No todos los colonizadores fueron iguales, pero todos dejaron marcas. Los apaches Chiricahua nos enseñan que la libertad y la identidad valen más que cualquier imperio, y que la resistencia, aunque no siempre gane, deja un eco que no se apaga. A mí, personalmente, me sacude. Piensa en perderlo todo, tu familia, tu mundo, y aún así levantarte, guiar a los tuyos, desafiar a potencias que parecían invencibles. Me fascina cómo los apaches, con su organización tan sencilla, fueron tan efectivos.
Y el tema de los españoles me da vueltas en la cabeza. Borrego tiene razón. Los ingleses diezmaron poblaciones enteras en el este, mientras que los españoles, con toda su opresión, a veces buscaron integrar. Pero al final, para los apaches, el resultado fue el mismo. Su tierra se esfumó. Jerónimo me hace mirar el pasado de otra forma. Escuchar las voces de los que no se rindieron, de los que pelearon por ser quienes eran. ¿Qué piensas tú? Esta historia tiene tanto para desmenuzar, tantas aristas que nos tocan hoy. Si te llegó, si te movió algo, déjame un comentario abajo, dale un me gusta y, si quieres más relatos así, suscríbete. Sigamos explorando juntos estas vidas que moldearon el mundo, ¿te animas?